Buenas tardes. Estamos aquí enfocando una imagen, desde luego, de historia, donde vemos a Jorge Oteiza y Félix Maraña, que ha sido el comisario de esta espléndida exposición. Nos vas a brindar este homenaje con por qué todo esto, por qué estos elementos, por qué quieres empezar aquí y hacernos disfrutar con tu lectura, si me permites, a nuestros telespectadores este honor que nos permites tener en versión de arte y que quede además como recuerdo en el archivo, que ya viene siendo versión de arte una vez más pues con esta muestra. Buenas tardes, ¿qué tal estás, Félix? Buenas tardes, muchas gracias por vuestro interés en primer lugar. Jorge Oteiza solía decir que había que llevar el arte a la gente y no la gente al arte. Entonces vosotros estáis cumpliendo la misión fundamental de la difusión y de sostenimiento en el tiempo de las ideas artísticas. Muchas gracias. Os he sugerido esta imagen porque aquí está el principio de todo esto. Esta exposición es, ante todo, un certificado del pensamiento de Jorge Oteiza. Una construcción verbal y visual, donde lo verbal, evidentemente, pues se amplía con una serie de reflexiones documentales y gráficas de un tiempo especial de Oteiza que está en los años 80 y 90 del siglo pasado, evidentemente. Aquí está Jorge Oteiza en una fotografía del gran artista Justi García Coch, que certifica que Jorge estuvo en su exposición, en esta exposición en el año 2000, exposición que construimos, que diseñé, pero con su presencia y su anuencia, como demuestran todas las carátulas que él hizo en el 2000 para esa su propia obra, y con estos documentos gráficos, fotográficos y cinematográficos que están en donde está él, en Orio, en su Casa de Cultura, celebrando esto, y donde en este momento, además, que levanta el brazo, me está diciendo que esta obra, esta colección de Oteiza, podemos hacer 200 exposiciones temporales y no temporales, pues que se lleve por ahí. Emanta Zabaltzazu, me dijo y está grabado. Y lo que quiero puntualizar es que estamos en Pasaje San Juan, en la Casa Víctor Hugo, que no lo hemos dicho, y que además tenemos un tiempo para poder visitar lo que estamos viendo. Y horario nos tienes que decir, ahora continúas con la explicación de todo lo que Oteiza y tú juntos pensasteis en aportar, para que podamos invitar a todos nuestros telespectadores a acudir aquí a San Juan. Entonces, precisamente por esa misión que de llevar el arte a la gente, esta exposición en la Casa Víctor Hugo lo que pretende es simplemente facilitar a la gente que venga a conocerla. De hecho, aunque solo está abierta los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana, pues hemos procurado abrirla los martes en unas visitas guiadas especiales que están acudiendo la gente en masa, incluso muy por encima del aforo legal y formal. Como las personas son muy educadas, pues nos llegamos a conformar perfectamente. En esta exposición, por intentar resumir algo que me parece fundamental, hay en primer lugar un panel que homenajea a las gentes que de algún modo han tenido una relación especial con Oteiza en Pasaia. La principal referencia, porque yo cada vez que llevo la exposición a un sitio procuro que sea hacer un reconocimiento a la gente que ha sido importante en la vida de Oteiza en relación con ese lugar. En Pasaia, Luis Romero, que era músico, miembro del grupo Estocamairu y además un gran calderero, decimos, pero tenía un taller en Irún junto con su hermano y su hijo, y en ese taller de Irún, de Luis Romero, que era un músico sensible, además de calderero, Oteiza compuso todo un repertorio de esculturas desde el 58 al 84. Una referencia más para añadir a la visión, revisión y vivencia de Oteiza en el Bidasoa. Entonces aquí hemos hecho ese reconocimiento y esa valoración. Como introito, como introducción, como consideración, también decir que evidentemente Oteiza tuvo una relación importante con Ricardo Duarte de Zubiarrain, escultor de Pasaia, y con Reinaldo López Carrizo, Reinaldo también escultor de Trincherpe. En fin, hecha esa introducción, en esta exposición hay una serie de elementos visuales, como he dicho antes, en los que fundamentalmente priva lo poético.
Oteiza, precisamente en una conferencia que dio en Irún en el año 65, y que luego publicó en su libro Ejercicios Espirituales en un túnel, Oteiza hace un tratado, hay un tratado verdadero sobre la poesía y encarga a la poesía una misión trascendente, fundamental. La poesía no solo como poesía formal, sino la poesía que que engloba en general el conjunto de la creación humana, ¿no? Y dice algo que me parece fundamental, a mí me parece uno de los textos sagrados en el sentido humano del término de Oteiza. Dice, ahora ya sabemos que lo que transforma un idioma en poesía es la necesidad de que las palabras nazcan en el corazón del hombre. O sea, Oteiza otorga a la poesía una misión trascendente. El mero hecho de que alguien necesite la poesía ya hace necesaria a la poesía. Enlaza enlaza con otra idea de otro poeta vasco que es Gabriel Celaya, la poesía necesaria, ¿no? Perdona, estamos aquí con el título de la exposición, Jorge Oteiza, dibujos, estampas y palabras, que si nos fijamos luego... Y esculturas, pero bueno. Sí. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Entonces, estampas... El conjunto de dibujos que hay en este lugar son fundamentalmente dibujos creados por Oteiza en los primeros años 90, creados en el silencio. Volvemos otra vez a la idea de recogimiento de la poesía. Y son dibujos que en esencia retratan, por su propia morfología, la visión, incluso la obsesión de Oteiza por la antropologización de todo aquello que trataba. Démonos cuenta que Oteiza gana noveles en tiempo de la República en el Cursal, el concurso de noveles, que fue una gran novedad, con unas estatuas que representan a Adán y a Eva. La humanidad ya sabemos que no empezaron con Adán y Eva, pero él, para entendernos en este mundo cultural en el que nos movemos, tenía esa idea del adanismo. En el año 94, donde están hechos todos esos dibujos, Oteiza, en momentos de silencio, insisto, y de recogimiento, evidentemente yo soy testigo de eso, por eso está ahí, pues construyó todo ese conjunto de dibujos que todos ellos tienen una pequeña historia y una gran historia. Por ejemplo, el de la portada que hizo para los 4 poetas euskaldunas, la idea del paraíso, la firma Oteiza, que es un verdadero edificio. Tenemos aquí en grande, justo detrás. Tenemos aquí en grande detrás. Ese edificio lo hizo porque, claro, esta exposición se construyó en el 2000, como he dicho al principio, en Orio. Y entonces le dije, hombre, tus firmas son verdaderas arquitecturas, todas sus firmas. Se puede hacer un tratado sobre las firmas en Oteiza, que en todas ellas, sobre todo al final, hay una figura humana. Esto es una figura humana, como prueba el hecho de que allí en el paraíso, la figura de Eva, la podemos ver despacio luego y escanearla o tomar la visión directa, es una imagen, es su firma en todas partes. Entonces hizo aquella firma, digamos, que es un verdadero edificio. Incluso comentó a Moneo la idea de hacer un frontis con aquello. Y hizo también un triciclo, que lo veréis ahí, infantil, pero muy positivo, de Orio, para Orio. De hecho, si vais a Orio, a la entrada de Orio, bien viniendo de Zarauz, bien viniendo de Donostia, ahí están reproducidas ambas imágenes, que creo que, en fin, representan algo muy positivo, porque surgió todo allí en Orio en el 2000. Ya he insistido que aquí hay una exposición, pero con vocación, por cierto, que es temporal, pero tiene vocación de ser permanente, que es mi verdadera preocupación. El arte está no para estar en un hangar o en un almacén, sino para estar permanentemente expuesto. La exposición es uno de los términos más importantes, incluso en todas las iglesias. Las iglesias, estoy hablando en términos incluso antiguos, la exposición significaba una manera de conocimiento, una manera de entendimiento, una manera de comunión con los demás, fuera la religión que fuera. En el arte, en ese sentido, es una religión expansiva, tiene que ser expansiva. De hecho, cuando Gabriel Celaya, por cierto, que le quería mucho a Oteiza y le citó en varios textos importantes, habla de la poesía como arma cargada de futuro, dice de futuro expansivo, no de un arma vulgar, sino de algo mucho más complejo, pánico, humano, ¿no? Bien. De las manchas fónicas, ya que estamos hablando de Oteiza llamaba a los poemas manchas fónicas. Es decir, decía él que eran inconvenientes que aparecían en la vista. O sea, Oteiza, si lo hubieran dejado y él hubiera podido, pero claro, eso no está, para los humanos no está a mano, no haría figuras, no haría esculturas, como dice, que son pesadas, lentas. Dice que la escultura es lenta. Y la palabra es más rápida. De hecho, en el año 63, hay una entrevista en la revista
Noray de Donostia, muy interesante, que se la hizo el periodista José Luis Torres Murillo, y en esa entrevista Oteiza dice: abandono todo, me voy al cine. Bueno, no voy a entrar ahí ahora, pero en cuya revista, por cierto, hay un gran trabajo de Luis de Pablo, el músico, sobre Oteiza, sobre sus intuiciones estéticas. Bueno, llamaba manchas fónicas Oteiza a los poemas. Oteiza durante 50 años, del 34 al 84, escribió media docena de poemas, 4 o 5, no más. Uno muy famoso, que es El cansado y giratorio, que, bueno, en resumen dice: amo a mi país profundamente, quiero a mi país profundamente, me duele mi país profundamente, me odio a mi país profundamente, es decir, amo a mi país profundamente, odio lo malo del país, evidentemente. Pero luego, en el 82, 83, 84 y hasta el 93, logra concentrarse y crear un verdadero volumen de su poesía, todo el cuerpo de su poesía, que lo ha editado el Museo Fundación Oteiza. Digo una cosa siempre cada vez que hablo de Oteiza. Le pregunto a la gente: ¿usted ha ido al Museo Oteiza? ¿Sí o no? Si te dicen que no, dices: procure ir y vuelva. Si te dicen que sí, vuelve. Porque me parece que está allí la esencia fundamental de la obra fundamental de Jorge. Las manchas fónicas son los poemas. Para Oteiza le interesaba más el proceso de composición del poema, que aquí está al revés por cuestiones de dimensión, que el propio poema, el resultado final. El proceso de composición como artista experimental era el siguiente. Por ejemplo, esta página. Jorge viene un sábado de diciembre de 1987, el 12 de diciembre del 87, desde Madrid, en un coche con un amigo. Y tiene el periódico El País en la mano del día anterior. Resulta que se encuentra con que en ese periódico hay un homenaje al cuadrado y el artista es Albers, es decir, el geometrismo puro de todas las vanguardias, que ha sido un geometrismo de regla y cartabón. Oteiza en ese momento estaba volviendo al principio de sus tiempos en esa antropologización, en ese dar sentido humano a todo lo que creaba o convenía. De hecho, si volvemos la vista atrás, veremos que todas esas estampas que compuso, fundamentalmente en esencia las 4 primeras, como logotipos de la editorial Birmingham, cuando fue a firmarlas, las confirmó. Imaginémonos eso solamente las manchas negras, las geométricas. Si quitamos de ahí los dibujos, nos quedará lo geométrico. Pero Oteiza, cuando fue a firmarlas, las confirmó y las refirmó y reafirmó, poniendo todos aquellos dibujos con sentido humano. Es decir, dando como una especie de, no digo barniz, pero sí cubrimiento antropológico humano a su propia obra geométrica. Y aquí, claro, Oteiza viene e interviene. Aquí ve que está aquí Albers y le dice: ahora te hago yo un dibujito de una mujer despechada, para decir: esto no puede ser. Bien, pues todo esto que ven en rojo aquí, todo esto que ven en rojo aquí es un motivo. Él escribe un poema. Todo esto que está aquí en rojo está aquí. Y este día es sábado. Construye el poema y dice: llegó la noche del sábado, ahora domingo creo que vas a pasar, te dejo esta página del camino. Este es el proceso de creación y de un poema. Esto es una muestra, podrían ser otras, ahí hay otros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo que me parece importante, que yo insisto mucho, es que Oteiza es un hombre de pensamiento. Claro, parece casi como una obviedad, pero lo es. El libro más importante que ha escrito Jorge Oteiza, el más importante, es el libro que dedicó a la interpretación de la megalítica americana, que es su primer libro. Es el libro de mayor sentido humano y que responde al gran objetivo de Oteiza cuando se marcha con 22 años a América. Y se marcha con 22 años a América no para buscar trabajo, como se ha dicho vulgarmente, porque Jorge tenía ideas y energías y era joven y podía, ojo, que era lícito que se hubiera ido a buscar trabajo. Pero entonces él fue allí y 60 años después, en la biografía de Volodya Teitelboim, que hace sobre Vicente Huidobro, sobre el gran monstruo Vicente Huidobro, Volodya Teitelboim, otro gran monstruo de la cultura, digo monstruo en el sentido más noble del término, escribe en esta biografía, esto ya no lo vio Oteiza porque había muerto, y dice que en aquellos años un joven Oteiza que tenía 22 añitos entró en el círculo de Huidobro en Chile, y dice Volodya Teitelboim, no es que tome unas declaraciones de este señor, sino que dice: ese señor, ese joven que venía siempre ataviado con una boina vasca, y incluso aquí hay una nota un poco frívola que la puedo explicar.
le dedica 6 líneas en la biografía de Huidobro a Jorge Oteiza. Que Jorge Oteiza, con 22 años, pensaba lo siguiente. Lo leo porque me parece capital. Es un documento que iba a extender y mover, porque lo entiendan, que es un hombre de pensamiento, pero era un hombre de pensamiento con 20 años. Esa es la grandeza de este creador. No era solo un constructor de esculturas, sino un hombre de pensamiento, un filósofo, un antropólogo. De hecho, su libro de la megalítica, en el año 85, y hay un testimonio, yo se lo entregué fotocopiado a don Julio Caro Baroja. Y don Julio me dijo, he hecho unas anotaciones, este hombre es algo extraordinario. No sé si dónde están esas anotaciones o no, pero me es igual, a mí me lo dijo. Y yo sé que lo es. Es un libro de profundo pensamiento filosófico y antropológico. Denos, por favor. Y vamos a ponernos de fondo, perdona, Quiero que vengas aquí, Félix, porque quiero terminar con las... La Virgen de la Escalera del año 54 es una escultura hermosísima, hermosísima. De lo mejor de todo el repertorio de Aránzazu para mí es esta Virgen de la Escalera. Dicho esto, leo este documento que me parece capital para entender el pensamiento de Oteiza. Tiene Oteiza 22 añitos. Y en Chile forma parte de un núcleo de intelectuales que tienen todos medio siglo más que él, solo por su encanto, por su naturaleza, por su vivencia y porque es un hombre, en fin, que piensa en alto. Dice Volodya Teitelboim, aparecía en esas reuniones de intelectuales, tocado por una eterna boina, siempre con una mujer al lado. Este dato frívolo lo explico después, porque no es tan frívolo, es algo profundo. Siempre con una mujer al lado, guión, que podía ser distinta en cada ocasión, cierra guión, el escultor vasco Oteiza. Entonces se distongaban muchos acentos vascos ahí. Para él, para Oteiza, la escultura vivía en la naturaleza. Ella aprovecha, según su doctrina, la de Oteiza, las piedras para hacer arte en cualquier montaña, a la orilla de los caminos y de los ríos. Por lo tanto, había que traer la montaña, los caminos y los ríos hasta la ciudad fea y colocarlos en las plazas, en los patios de las casas o en las salas de exposición. Jorge Oteiza tiene 22 añitos. Y 60 años después, Volodya Teitelboim, repito, Volodya Teitelboim, un gran intelectual chileno y europeo, en sus últimos años fue presidente del Senado de Chile, se acuerda de que un señor que se llamaba Oteiza estaba allí. Oteiza iba acompañado, por cierto, con una mujer muy inteligente que era Marta León Blum, gran pintora y gran escritora, que está en todas las enciclopedias del mundo. O sea, Oteiza no fue allí a encontrarse con cualquiera, se encontró con una mujer inteligente que formaba parte del gran círculo de Huidobro, el círculo en el que no entraba cualquier persona. Ese era Oteiza. Ese hombre que con 20 años ya pensaba en alto, pues es el que está aquí celebrándose. Aquí no hay más que un conjunto de referencias que certifican ese pensamiento. Podríamos decir el testimonio de don Julio, el testimonio de Calvo Serraller. Calvo Serraller viene a decir una cosa que me parece muy importante. Calvo Serraller. Sí, que por cierto con el tiempo fue presidente de la Fundación Oteiza. Qué situaciones, ¿verdad? No lo sabía Oteiza que se iba a ocurrir así. Pero Calvo Serraller habla ahí de una figura fundamental al hablar en el año 84 del libro del Quosquetanden. Él dice, Calvo Serraller, que el Quosquetanden es uno de los grandes libros de teoría del arte en el mundo de su tiempo. Vale. Yo le dije entonces a Calvo Serraller que el gran libro de filosofía, y lo he sostenido yo en todos mis escritos, solo falta leerlo nada más, el gran libro de antropología, el gran libro, el esquema intelectual de Oteiza fundamental, está en el libro que hizo sobre la interpretación de la megalítica americana, que por cierto, está publicado todo por la Fundación Oteiza, por el Museo por la Fundación Oteiza, y en ese libro, ese volumen comienza en su primera línea, dice, Unamuno decía, quiero decir que Jorge ya había leído todo, ya estaba en todo. Y aquí pues hay un conjunto del repertorio de esculturas de Oteiza, algunas muy populares, pues por ejemplo, este es el original de la desocupación de la esfera, que todo el mundo lo ve, todos los TVRs, porque los jubilados de Euskadi se manifiestan en Bilbao. Aquí está el original. A mí me gusta que estuviera despertado y abierto, pues porque así la gente lo toca, gira sobre sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas aquí obras que representan pues lo mejor de su
Por ejemplo, el elogio del descontento desde su museo de Tizas, la cabeza de Juan XXIII, el Papa de Roma. En realidad es la cabeza de algún apóstol de Aránzazu que él, como sabéis, tomó todas las cabezas de los apóstoles de Aránzazu de un remero que era Sarasúa en su pueblo, en Orio. Dice Carlos Serrallera ahí que, bueno, que parece ser que todas las vanguardias, Oteiza era el nombre de la vanguardia, educado en la calle Prín de San Sebastián, en el despacho de Aizpurúa, el arquitecto, que fue el verdadero laboratorio para él, para Celaya, para Joaquín Gurruchaga, para Nicolás Lecuona, para Narcís Valenciaga, para Jesús Lasagasti, para la vanguardia pictórica y escultórica y poética de Donostia fue el tener el conocimiento en aquel despacho de Aizpurúa de lo que eran las vanguardias, de lo que era el constructivismo, de lo que eran los nuevos lenguajes. Eso fue la verdadera escuela de todas estas personas que les abrió. Oteiza hubiera salido por otro camino, pero ahí tuvo un gran camino, un despertar. ¿Qué despertar? El que tenía ya con 21 años y el que tenía con 50 cuando volvió de América, donde sí, el Caballero Bonal dice en sus memorias lo que significó Oteiza para Tapies, para él, para Caballero Bonal y para todo el grupo de pintores El Paso, cuando vino Oteiza a Madrid y les hablaba de cosas que nadie les había hablado. Esta exposición habla del Oteiza del que nadie os ha hablado. Podéis venir cuando queráis. Pues ya que nos invitas a venir, ya hemos dicho los días y sobre todo tienen que saber que los martes es un día de visitas donde aquí está Félix Maraña. Y Aitor Azur, que lo hace en euskera, lo hace mejor que yo. Y donde pues van a saber esto y muchísimo más porque en 20 minutos que dura nuestro programa pues has intentado hacer, yo creo que valorar sobre todo lo más importante dentro de lo importante ya. Así que muchísimas gracias, Félix. Gracias a ti, Elena, y a la televisión por venir aquí y por saber que aquí hay un santuario positivo y civil donde el arte pues, se explica, certifica todos los valores y se expande el mundo. Y casualmente Oteiza además es vasco. Eso es. Ustedes no olviden nunca que la historia es parte de nosotros y sobre todo es nuestra raíz. Así que no la perdamos y sepamos aprovechar de estos momentos que son realmente importantes y únicos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.